Fui a sacar un papel. Tardé 12 minutos. Tardé 40 años en entender lo que ese papel decía. Era un martes sin importancia. Tenía turno para las 10 de la mañana en el registro civil del centro. Solo necesitaba una copia certificada de mi acta de nacimiento para un nuevo contrato. Mi empresa me había pedido actualizar el expediente con documentos originales. Un trámite. 20 minutos, calculé. Me llamo Emilio Vargas. Tengo 44 años. Llevo 20 trabajando en mantenimiento industrial y hasta ese martes creía saber perfectamente quién era. Mis padres murieron cuando tenía 4 años. Un accidente de carretera. No tengo ningún recuerdo de ellos, solo 2 fotos que el tío Rodrigo guardaba en un sobre de Manila en el cajón de su escritorio. Rodrigo era el hermano menor de mi padre. Me crió desde ese año. Me llevó a la escuela, me enseñó a manejar, estuvo en mi graduación. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Siempre me dijo que yo era lo único que le importaba. Y yo le creí. Durante 40 años le creí. Hace 3 años, Rodrigo se enfermó. Problemas del corazón. Me llamó un domingo y me dijo: Emilio, ya no puedo vivir solo. Me mudé con él esa misma semana. Dejé mi departamento, acomodé mis horarios, contraté enfermera para los días que yo trabajaba. No lo dudé ni un segundo. Eso era lo que hacía con él, no dudar. La funcionaria del registro civil era una mujer de unos 50 años, pelo corto, lentes pequeños. Me pidió mi CURP, escribió algo en la computadora y luego frunció levemente el ceño. Señor Vargas, voy a necesitar verificar un dato. Pensé que era algo burocrático, un número mal capturado, una vocal cambiada. Me quedé de pie junto a la ventanilla mientras ella tecleaba. Después de 2 minutos me dijo: su acta aparece con una nota de rectificación. ¿Tiene conocimiento de algún cambio registrado en su documento? No supe qué responder. Me extendió la copia certificada a través del vidrio. La tomé, la leí, y en la casilla donde debería decir Padre Luis Vargas Montoya decía Padre Rodrigo Vargas Montoya. El tío Rodrigo estaba registrado como mi padre, no como mi tutor, no como mi guardián legal, como mi padre. Me senté en una de las sillas de plástico del pasillo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. La funcionaria me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No estaba bien. Pedí el expediente completo. Tenía derecho a consultarlo. Era mi propio documento. La funcionaria, con una discreción que le agradezco hasta hoy, me trajo una carpeta con todas las modificaciones históricas del registro. La rectificación había sido solicitada en el año 2002. Yo tenía 20 años. Estaba en mi primer trabajo, viviendo en casa del tío, creyendo que todo era normal. La firma en el documento de solicitud de rectificación era de Rodrigo Vargas Montoya. Y al pie de la solicitud, en el campo Justificación legal, había una sola línea. Reconocimiento de paternidad para efectos de cobro de prestaciones del sistema de seguridad social. Si alguna vez sentiste que alguien que amabas te escondió algo importante, quédate conmigo, porque lo que encontré después fue peor. Le pregunté a la funcionaria si el expediente incluía algún otro documento vinculado. Me miró un momento, como evaluando algo, y luego me dijo: hay un folio cruzado con el sistema del IMSS. Si usted quiere la información completa, puede solicitarla en ventanilla 4 con este número de folio. Caminé a la ventanilla 4. Esperé 15 minutos más. Lo que me entregaron era una hoja de historial de prestaciones, con mi nombre. Y en el rubro de beneficiario de pensión de orfandad por fallecimiento de asegurados, aparecía una fecha de inicio, enero de 2002, y una fecha de cierre, marzo de 2021. 19 años. Durante 19 años, Rodrigo Vargas cobró una pensión de orfandad a mi nombre, registrándose como mi padre para tener derecho legal a esa prestación. La pensión había terminado en marzo de 2021, 3 meses antes de que me llamara para decirme que ya no podía vivir solo.
Me quedé sentado en el estacionamiento del registro civil durante casi una hora, con los dos papeles en la mano. Hice el cálculo, no pude evitarlo. 19 años, pensión mensual promedio en esa época, entre 4 y 6 mil pesos. Conservadoramente, más de 1 millón de pesos cobrados a mi nombre, sin que yo supiera, sin que nadie me dijera nada. 1 millón de pesos, y yo ahí, cuidándolo, pagando su enfermera, reorganizando mi vida para estar cerca de él. No sentí rabia inmediatamente, sentí algo más frío, sentí la geometría exacta de cómo me había usado. Rodrigo no me crió porque me amaba, me crió porque yo era el documento que le daba acceso a ese dinero. Y cuando el dinero se acabó, porque la pensión tiene límite de edad, me necesitó de otra forma, como cuidador. Esa noche llegué a la casa. Rodrigo estaba en su sillón de siempre, con el noticiero puesto, una manta sobre las piernas. Me preguntó si quería que calentara algo de comer. Lo miré durante un momento largo. Fui a mi cuarto, puse los papeles sobre la cama, los miré. Tenía 3 opciones. La primera, llamar al IMSS, presentar una denuncia por fraude de prestaciones sociales. Con los documentos en la mano, el caso era sólido. Rodrigo tenía 68 años y problemas cardíacos. Posiblemente terminaría en juicio. La segunda, guardar los papeles, no decir nada, seguir como si nada, cuidarlo hasta el final, tragarlo. La tercera, confrontarlo, sin denuncia, sin juicio, solo con el papel frente a él y la pregunta que había estado formándose todo el día. ¿Qué habrías hecho tú? Cuéntame abajo, porque lo que hice esa noche me costó algo que no esperaba. Salí de mi cuarto con el acta de nacimiento y la hoja del IMSS en la mano. Me senté frente a él, apagué el televisor. Rodrigo me miró y en sus ojos, y esto es lo que más me duele recordar, vi que ya sabía lo que yo traía. No preguntó qué era, no dijo ¿qué pasó? Solo bajó la vista hacia los papeles y esperó. Le puse el acta frente a él sobre la mesa del café, señalé la casilla. Él no dijo nada por casi 1 minuto. Después dijo, lo hice para poder darte un techo. Le pregunté si eso era todo. Rodrigo respiró. Al principio sí, dijo. Después me acostumbré. Le pregunté una sola cosa más. Le pregunté si en algún momento de esos 40 años había pensado en decirme la verdad. Se quedó en silencio. Después dijo que había pensado en decirme cuando fuera mayor. Luego, cuando terminara la escuela. Luego, cuando tuviera trabajo. Y después la pensión se acabó y yo llegué a cuidarlo. Y ya no había manera de decirlo sin que todo se derrumbara. No quería perderte, dijo. Y esa frase, que en otra vida habría sido la frase más hermosa que alguien podía decirme. Esa noche fue la frase más honesta y más terrible que escuché en mi vida. Porque era verdad. Me había cuidado para no perderme. Me había necesitado. Y eso no era lo mismo que amarme, aunque a veces se pareciera tanto que era imposible distinguirlo. Tomé los papeles de la mesa. No grité, no lloré, no llamé a nadie. Guardé el acta en mi bolsillo. Me levanté y le dije algo que había estado pensando toda la tarde en el estacionamiento del registro civil. No voy a denunciarte, no porque no pueda, sino porque prefiero que vivas el resto de tu vida sabiendo que yo sé. Fui a mi cuarto, hice una maleta. No toda la ropa, solo lo esencial. Antes de salir, me detuve en la puerta de la sala. Rodrigo seguía en el sillón con la manta y los papeles frente a él. No me miró. ¿Salí? No sé si tomé la decisión correcta. No sé si existe una decisión correcta en una situación así. Sé que esa noche dormí en un hotel de paso a 3 cuadras de la casa donde crecí. Sé que en la madrugada me levanté y miré el acta de nacimiento sobre la mesita de noche. Y pensé, durante 40 años este papel dijo que yo era hijo de Rodrigo Vargas. Mañana voy a iniciar el trámite para que diga la verdad. Eso, quizás sí puedo controlarlo. Si llegaste hasta aquí, quiero leerte. ¿Qué habrías hecho tú con esos papeles en la mano? Escríbeme abajo. Leo cada comentario.